Heroica TV, el canal de Dharma. Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este encuentro semanal con la palabra de Dios que se toma de cada lectura dominical. Nos encontramos en el 25º domingo del tiempo ordinario. Verdaderamente qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Nos encontramos ya más de la mitad de este ciclo litúrgico y ha sido muy inspirador que lo hayamos hecho domingo a domingo, secuencialmente del tercer evangelio del Nuevo Testamento, del evangelista San Lucas. Lucas nos ha dado oportunidad de considerar y de profundizar las enseñanzas de Jesús que él ha recogido en su evangelio. Nos hemos alegrado inmensamente volver a recordar las parábolas de la misericordia. Hemos admirado la acción de Jesús cuando llamaba a los enfermos, cuando curaba, cuando sanaba, las enseñanzas acerca de las riquezas, cómo debemos estar desprendidos, etcétera, etcétera. Pues ahora nos encontramos con una enseñanza más. Jesús siempre nos enseña, Jesús siempre es el maestro que imparte la enseñanza de la salvación. Esa es la gran verdad. Cristo es el Salvador del hombre. Por lo tanto, todo lo que viene de Él será para nuestra salvación, para nuestro bien, para que nosotros podamos llegar a esa plenitud de la vida, para que en este mundo podamos dejar una huella muy profunda de Cristo, para que verdaderamente sintamos cómo el Señor nos ama y cómo podemos vivir en una sociedad que la vamos transformando día a día, en una sociedad de personas humanas que se respetan, que se quieren, que valoran unos a otros. La lectura de este domingo, que ya sabemos, una vez más lo repito, de San Lucas, es el capítulo 16 y es la famosa parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón. En primer lugar, quiero decir y señalar que Epulón no es un nombre propio, sino que es una expresión cuya raíz proviene de opulencia, de la persona que es opulenta, rica, que detenta muchos bienes, pero no es nombre. En cambio, Lázaro viene de la palabra Eliezer, que es Dios me fortalece, Dios es mi fuerza. Pues vamos a entrar, ¿qué les parece ya de lleno en la lectura? Vamos a saborearla, vamos a gustarla. Como decía San Agustín, la palabra de Dios es como los granos de trigo, que hay que sacar la cáscara y luego nos encontramos ya con la comida y luego hay que chancarla, hay que hacerla una harina y luego con el agua del Espíritu Santo se hace un pan para que nos alimente. Esta comparación es lo que nosotros hacemos cada vez que nos encontramos ante la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado junto a la puerta, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos,
Levantando los ojos, vio desde lejos a Abraham y a Lázaro junto a él y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, males. Por eso se encuentra aquí, encuentra consuelo, mientras que tú padeces. Y además, que sepas, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de allí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que venga también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, porque si alguno de entre los muertos va a verlos, ellos se van a arrepentir. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Bien, nos encontramos una vez más en la metodología de Jesús, la enseñanza a través de las parábolas. Ya nosotros le conocemos ese modo de enseñar de nuestro Señor. Ya hemos aprovechado más de una vez esas enseñanzas con esta metodología que en la Sagrada Escritura se llaman las parábolas. Un ejemplo que pone y que a partir de ahí hay una enseñanza, un mensaje muy concreto. Esa vez nos cuenta el Señor Jesús. Pero primero hay que ver que las principales parábolas que tienen un mensaje con respecto a ser misericordiosos, a perdonar, a no juzgar, a compartir, a ver al pobre como mi hermano, tienen una razón de ser, tienen una raíz, tienen una fuente de origen. Y la fuente es, o son, los fariseos. Los fariseos, que el Señor los conocía, ese tipo de personas que ostentaban en el tiempo de Jesús una autoridad. Entre ellos estaban los sumos sacerdotes de la ley. Supuestamente eran los que tenían que enseñar al pueblo el camino de la salvación, y supuestamente eran los que tenían que haber descubierto en Jesús el Hijo de Dios, el Mesías. Pero ¿qué pasaba? Estos fariseos estaban muy lejos, aun cuando se encontraban y ostentaban externamente que eran piadosos, que eran observantes de la ley. El Señor les llegó a decir hasta sepulcros blanqueados, raza de víboras, ataúdes con huesos, es decir, personas que habían perdido el sentido de la religión y habían convertido la religión en un negocio. Entonces Jesús les dirige a ellos, porque dice Lucas: dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. E inmediatamente viene el contraste. Primero, un hombre rico, un hombre epulón, un hombre opulento, un hombre magnífico, que escandalosamente detenta lo que tiene y lo expone a todo el mundo, comiendo espléndidamente, vistiéndose lujosamente, sin interesarle los demás. Inmediatamente viene el otro personaje,
que es precisamente un mendigo, un pobre, que no tiene absolutamente nada y se llama Lázaro, que está enfermo, con úlceras, y que no tiene cómo saciar su hambre, y que se pone todos los días al lado de la casa del rico para ver si el rico se apiada y aún así le puede lanzar unas migajas de pan. Fíjense lo que el pobre espera, ni siquiera piensa que el rico puede invitarle a su mesa, sino simplemente que le pueda saciar con las migajas de la mesa del rico. Son como dos escenas tan contrastantes: la riqueza, la opulencia, el escándalo tremendo, con una indiferencia absoluta del otro. Por eso el rico no tiene ojos para ver a Lázaro en esta primera escena, no tiene oídos para escuchar las súplicas de Lázaro. Recién las va a tener, estas facultades sensoriales, cuando el rico pasa ya al infierno y la situación se convierte en otra. Ya no está el rico sentado en mullidos almohadones, en donde lo están abanicando con plumas de pavo real, sino que está en el infierno achicharrándose, quemándose y con un ardor enorme de una sed que lo mata. Y ahí sí habla el rico y le dice a Abraham que por favor, Lázaro, ya conoce el nombre, curioso, en la tierra ni lo veía, ni escuchaba sus lamentos, ni le importaba el nombre. Ahora que él está en el infierno, lo llama por su nombre y pide que interceda por él. Quizá aquí la enseñanza fundamental es: el pecado más grande del rico no es porque haya tenido riquezas, sino porque esas riquezas lo han apartado y lo han vuelto insensible ante la pobreza de los demás. El rico representa los países ricos, representan las personas que hacen con su riqueza una atalaya, los muros nuevos de Berlín, las murallas chinas, que son las que inmediatamente ponen un muro para que nadie se acerque a mí, para que yo pueda vivir cómodamente. Y simplemente, de vez en cuando, para tranquilizar la conciencia, pues sí, llegando la Navidad voy a dar una chocolatada. Y ahí terminó todo. Ahí llega mi gran espíritu de solidaridad. Pero mientras tanto, ¿qué me importan los Lázaros? Me importo yo. Este es el hombre. Este es el hombre cruel. Jesús pone a una persona que no tiene corazón, que no le importan los demás, que no le interesan. Él vive para su estómago. Y uno dice, pero esto hoy día no sucede, ¿verdad? ¿Cómo que no sucede? Claro que sucede. Sucede de manera institucional, de forma también como estructuras. Los países ricos que ponen normas y leyes para que no vayan a sus países los ciudadanos de otros países pobres. Centenares, miles de personas que quieren cruzar los mares, los océanos para llegar a un lugar donde pueda haber acogida. ¿Y qué sucede? Mueren allí en pleno océano, o los matan, o los sicarios llegan, o los que se encargan de vender a las personas, que también existen ahora, los capturan y los llevan a vista y paciencia de todo el mundo.
El Santo Padre Francisco, hablando precisamente de la realidad de los migrantes, el fenómeno de la migración, en tantas facetas y por tantos motivos que existen para buscar una mejor situación económica, social, o porque por razón de su fe son asesinados y tienen que salir de sus casas. Los países hoy en día del Medio Oriente, ¿cuántos son los cristianos que han dejado su ciudad y han tenido que dejar todos sus bienes porque han sido asediados, acosados? Y las grandes instituciones mundiales como la ONU y esas instituciones que parecen que son el Papá Noel, esos abuelos rechonchitos sentaditos en unos asientos mullidos donde sientan a una persona aquí para hacerle caricia, ¿no? Qué ridículo. Y en cambio vengan otras cosas, ¿no? A los países pobres les vamos a dar, claro, otras cosas. No pan, no me interesa tu hambre, pero me interesa tenerte controlado y te voy a controlar precisamente por una política de planificación familiar. Ahí te voy a dar. Y te voy a imponer a ti, gobierno del tercer mundo, que te voy a dar dinero siempre y cuando me aceptes los preservativos, la ley del aborto y todo lo demás. Porque esa es la única manera que yo tengo para controlarte. Y nosotros decimos, ¡ay, qué bueno que es la ONU! ¡Ay, qué bueno que es la FAO! ¡Ay, qué buenos que son ellos! ¡Uy, qué bueno, qué santos son los del Organismo Mundial de la Salud! ¡Saben todo! ¿Qué saben? Saben maltratar, saben herir, saben vejar, saben ofender, saben maltratar. Eso es lo que saben. A vista y paciencia de todos, bajo el pseudo forma de decir la ciencia. Ahora parece ser que la ciencia lo puede todo. Y como tenemos que llegar a ser un país muy moderno, súper moderno, ultra moderno, no importan los pobres. El epulón sigue viviendo. El epulón sigue existiendo. Se ha transformado. El epulón ahora tiene carro, Mercedes-Benz, tiene un Peugeot de último modelo. El epulón es el que viaja con una cartera en donde le amarra algo porque lleva los millones. El epulón es el que tiene el lapicero de oro para hacer las firmas de los convenios, de los contratos. Y todo porque Lázaro no importa. Efectivamente, la parábola es muy dura, muy dura. La parábola es para ti y para mí. Porque si nosotros no tenemos la mirada compasiva hacia el hermano que sufre, ya podemos hacer lo que querramos. La otra vez, la noticia que circulaba en todo el mundo es que un médico en Holanda había propuesto la eutanasia para los niños a partir de los 12 años. No hay forma de controlar. Cuando el hombre se deshumaniza, cuando el hombre empieza a sospechar que el otro le incomoda, yo lo destruyo. Eso es. Quizá a más de uno le incomode lo que digo, pero no te preocupes, querido hermano, querida hermana, porque también me examino yo mi conciencia. No te preocupes, yo también hago examen de conciencia para saber. Dios me libre de ser epulón. No podemos ser epulones. Tenemos que tener los ojos claros para mirar que hay tantas personas. Sin ir más lejos, piensa en tu casa, piensa en los tuyos, piensa en aquellas personas que tal vez son para ti solamente eso, unos medios que te ayudan a tener un cierto estatus y una cierta vida, muelle, cómoda, la mamá que te lava la ropa,
que te prepara la comida, etcétera, etcétera. Pues yo te pido, y me pido a mí también, que tengamos esta valentía de poder darnos cuenta que cuando mi corazón se petrifica, hemos caído en el anticipo de un infierno. Qué terrible es no ver a los demás con ojo de misericordia. Qué terrible. Y luego no te olvides que le vamos a suplicar al Señor que a nosotros sí nos vea con ojo de misericordia, cuando nosotros no hemos tenido misericordia con los demás. Qué injustos somos, ¿no? Y luego decimos que Dios es malo. Pues hermano y hermana, prepárate para ese día del juicio, cuando el Señor te diga: ¿qué hiciste con tu hermano Lázaro? ¿Le apoyaste? ¿Le ayudaste? Pues dejemos ahí la reflexión. ¿Qué les parece? Y dejémosla ahí para que cada uno se siente en su habitación o donde creas oportuno, cuando vayas a la iglesia y mirando el sagrario continúes esta reflexión. ¿Quién soy? ¿Lázaro o Epulón? Dios les bendiga a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.